En un comentario más al informe que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013 sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y al contacto inicial del continente americano, cabe realzar lo admirable que es la independencia y autosuficiencia de esos pueblos, pues durante cientos de años se han mantenido con la mayor capacidad de satisfacer sus necesidades de subsistencia en su entorno y proveer a su supervivencia, en una especie de comunión directa con la naturaleza y todo lo que ésta puede brindarles de una manera sustentable. Por las razones anteriores y otras afines, es que en el informe de referencia, la Comisión Interamericana considera la gravedad de que esos pueblos sean amenazados en sus derechos humanos por personas ajenas, y más cuando el contacto con otras culturas sea de manera directa y deliberada, como son los casos de diversas misiones de carácter religioso que buscan evangelizar a esos pueblos, o el arribo de otras formas de pensar que menoscaban el derecho de esos pueblos a su propia cultura tradicional. Los proyectos científicos de carácter expedicionario por conocer la historia natural de esos pueblos, las investigaciones o estudios de carácter médico por asegurar la salud y el bienestar físico de esos pueblos, que a fin de cuentas les acarrean perjuicios, y hechos tales como que algunas personas que penetraron a los territorios de esos pueblos hayan dejado objetos que pueden ser encontrados por los indígenas, por ejemplo, herramientas, ropa, basura o comida, que pueden significar un riesgo de transmitir ciertas enfermedades contagiosas. Según el informe en comento, otro efecto indirecto del contacto de otras culturas con los pueblos indígenas es la afectación psicológica que pueden sufrir los integrantes de pueblos aislados, como cuando el pueblo Aquiruyo, en el territorio de Surinam en 1960, fue contactado y el impacto de su cosmovisión fue tal que muchos cayeron en cuadros depresivos o mostraron síntomas de conmoción psicológica. Algunos simplemente se rehusaban a vivir y algunas mujeres incluso no podían concebir. Y por otra parte, la Comisión Interamericana considera que los efectos del contacto también se presentan a nivel colectivo, ya que el pueblo indígena pasa de una situación de autosuficiencia en la selva a una dependencia casi total de quienes le proporcionan comida, medicamentos y otros elementos de subsistencia, lo cual, según la Comisión, tiene un gran efecto desmoralizante en la identidad del pueblo contactado. En un comentario anterior, referí que una de las principales amenazas que enfrentan los pueblos en aislamiento es la enorme presión sobre los territorios en que habitan y transitan, por lo que la protección territorial es una condición fundamental para proteger la integridad física, cultural y psicológica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y así, la Comisión Interamericana recomienda que se tomen medidas especiales para proteger a los pueblos en riesgo de desaparición, pueblos agricultores itinerantes o pastores, pueblos nómadas o seminómadas, pueblos desplazados de sus territorios o cuyo territorio ha sido fragmentado. En efecto, muchos de esos pueblos mantienen patrones ancestrales de movimiento en busca de alimentos, agua y otros elementos de subsistencia que varían según la época del año, lo que hace que los territorios por donde transitan sean extensos y tengan delimitaciones cambiantes, e inclusive frecuentemente cruzan de un lado a otro las fronteras de los países en donde habitan. Al respecto, la Comisión enumera como hechos que pueden afectar el territorio de los pueblos indígenas actividades de explotación de la madera, mineras, construcción de carreteras, obras hidroeléctricas y muchas obras de infraestructura, contaminación de ríos y otros cauces hídricos, aun si éstas se realizan fuera de sus territorios, y otras actividades de exploración que inclusive ahuyentan a la fauna de la zona de la que dependen esos pueblos para su alimentación y sustento. En conclusión, lo anterior refleja la grave situación a que se enfrentan los pueblos indígenas americanos que subsisten en aislamiento voluntario y las consecuencias que pueden resultar de su contacto inicial con otras culturas, por lo cual deben atenderse las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de sus habitantes autóctonos.